Hermanos, otra vez nuevamente bienvenidos al Centro Evangélico de Manuel. Yo creo que es una bendición que el Señor nos ha dado estar aquí en La Uruca, ya por casi 2 años, ya nos faltan 2 semanas y cumplimos 2 años en este lugar tan hermoso que nos ha dado el Señor, pequeñito pero acogedor, ¿verdad? Donde tenemos amplio parqueo, ¿verdad? Y ha sido una bendición para nosotros. Hemos visto varias cosas, hemos hecho varias cosas, ¿verdad? Aquí en este lugar, que aunque sea un lugar de bodegas y de todo este tipo de empresas que hay aquí, para nosotros ha sido un lugar de edificación, ¿verdad? Para nuestras almas, ¿verdad? Para todos los hermanos que nos congregamos. Y hoy vamos a, una vez más, dejar que el Señor nos siga hablando, que nos siga guiando a través de su palabra. Así que les invito a que vayamos de Segunda de Reyes, al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, y vamos a ir al capítulo 23. Muchos conocen este capítulo 23, todo lo que habla, pero vamos a leer los 2 primeros versículos para empezar con esta reunión del día de hoy. Y es Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 2 al 3. Y está en pantalla también, por el que lo quiere leer en la pantalla. Y si no, lo pueden buscar en sus Biblias, para que así pueda rectificar, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, dice la palabra. A ver si lo que se está exponiendo acá en la congregación es palabra de Dios. Así que vamos a leer esta hermosa porción de la palabra. Y dice Segunda de Reyes 23, del 2 al 3. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa porción de tu palabra, Señor. Como vemos que escrito está, Señor, queremos honrarte con todo nuestro corazón, Señor. Que tenemos que honrarte con todo nuestro ser. Porque tú eres el Dios maravilloso y bondadoso que ha estado con nosotros, Señor, desde el vientre de nuestra madre que nos conoce, Señor. Porque, Señor, tú sabes cuál es nuestro destino. Y nosotros lo que sabemos es que tú eres el Dios poderoso. Por eso tenemos que estar a tus pies. Y hoy venimos aquí, Señor, con corazones agradecidos, humillados ante ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas nuevamente, Señor, y nos digas, Señor, todo lo que tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. En cualquiera de las situaciones que estemos pasando cada uno de nosotros, Señor, para que nos hables, nos guardes, nos fortalezcas, nos guíes, nos redargullas, nos confrontes y nos hagas entender, Señor, por dónde debemos andar, Señor, y dónde no tenemos que andar. Que se haga todas tus maravillas y milagros en nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Y te lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y vamos a hablar un poquito sobre un poquito no, un montón, ¿verdad? De por sí tengo bastante tiempo, son las 11, tengo 2 horas más o menos, así que no hay problema. Hermoso, ¿verdad? Predicar 2 horas, 3 horas, pero eso depende, hermanos, porque hay iglesias donde se predican 30 minutos, 40 minutos, ¿verdad? Y están mal, no están mal, ¿verdad? Un mensaje puede ser un mensaje bueno hasta en 5 minutos, ¿verdad? Lo que Dios quiera. Y son diferentes tipos de hermanos
o iglesias en las que están expuestas. Siempre cuando es mucho tiempo, yo escucho, digamos, prédicas de hermanos que me gustan mucho, a veces de hora y media, pero no todas las personas están preparadas para escuchar tanto tiempo. Entonces hay personas que escuchan también esas mismas prédicas, pero una parte, y por el trabajo, por su día a día, después escucha otra parte, ¿verdad? Aquí estamos para escuchar toda la palabra del Señor, ¿verdad? Los que vinimos hoy. Los que no vinieron hoy podrían después escucharla o por medio de YouTube, ¿verdad? Donde tenemos el canal y estamos grabando todos los mensajes. Así que vamos a ir poco a poco sobre este mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y primero, bueno, vamos a entender un poquito lo que acabamos de leer. Y empezamos leyendo donde dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá. ¿Saben cuál rey está hablando aquí la palabra? Los que conocen este capítulo 23. Josías. El rey más joven, ¿verdad? Que asumió ese llamado para ser rey, ¿verdad? El rey Josías. ¿Era un rey malo o era un rey bueno? Un rey bueno, ¿sí? ¿A qué edad asumió ese llamado de rey? 8 años, 8 añitos tenía, imagínense. A los 8 añitos, ¿cuándo le llamó el Señor a usted? A que usted empezara a servirle al Señor, ¿verdad? A Josías lo llamó a los 8 años, imagínense. A los 8 años. Y fue un buen rey, ¿verdad? A cambio que a otros los llamó siendo más maduros, ¿verdad? Y fueron terribles reyes, ¿verdad? Especialmente a los ancestros de Josías, ¿verdad? Si nos vamos a la palabra y vamos escudriñando un poquito. Imagínense, lo llamó, a los 8 años. Y era el rey, acuérdense que, le hemos expuesto varias veces aquí en la iglesia, que Israel se había dividido en dos, ¿se acuerdan? Se había dividido en el norte y el sur. Entonces, el rey Josías, ¿de dónde era? ¿Rey del sur o del norte? Del sur. Por allá alguien dijo, ¿verdad? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Del sur. Muy bien. De Judá. ¿Verdad? Era de Judá. De la descendencia de David. ¿Verdad? Del rey David. Y ahí para allá Salomón y ahí vienen todos los descendientes que eran los reyes del sur, de Judá. Y el norte eran los reyes de Israel. Entonces era Judá y Israel. Así se había dividido el norte y el sur. Pero en este contexto que estamos viendo acá, de esta porción de la palabra, en ese tiempo, ¿quién cree ustedes que era el rey del norte? Si Josías era el rey del sur, ¿quién era el rey del norte? No saben, ¿no? Eso es mucho ya, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que el norte no tenía rey en este contexto de la palabra. El norte ya no tenía rey, porque ya el reinado del norte había sido destruido por los enemigos, ¿verdad? Por los asirios. Había sido dominados por ellos y ya no había rey, más bien estaba colapsado el norte, ¿verdad? Este tiempo que estamos viendo acá, Josías, es un tiempo antes de que el reino del sur vaya en cautiverio a Babilonia también, porque después va a ser gobernado, ¿verdad?, por los babilonios, por Nabucodonosor. Entonces esto fue antes, Josías fue un poco antes, pero en este momento ya el norte de Israel, o el reino de Israel del norte, ya había sido destruido, ¿verdad?, por los enemigos, por los asirios. Y aquí es donde vamos viendo un poquito sobre el contexto de lo que está pasando aquí. Josías llega con ese llamado de rey a una nación que estaba corrompiéndose cada vez más, que estaban metidos en la idolatría. ¿Por qué? Porque así como se metió la idolatría en el norte y fueron destruidos por sus enemigos, ya el sur estaba contaminado también. Porque en el sur no crean que eran puros reyes sanitos, no, vieron reyes terribles, terribles. Igual que en el norte, ¿verdad? Pero Josías llega y hace las cosas bien delante de Dios. De hecho, tuvo un gran profeta que le ayudó y que le hablaba de parte de Dios. Bueno, tuvo varios, pero uno de los más importantes fue el profeta Jeremías, ¿verdad? Que después el profeta Jeremías, también se conoce como el profeta llorón, ¿verdad?
porque es el profeta que más llora, que más le advierte al pueblo o al reino del sur que van a ser destruidos, van a ser esclavizados por los babilonios. Pero el pueblo no le hace caso, ¿verdad? Jeremías. Sin embargo, Josías sí le hace caso a Jeremías y empieza a buscar de Dios. Y resulta que en este contexto que estamos ahorita hablando, para ir entendiendo un poquito más, empiezan a buscar y a buscar cómo agradarle a Dios, y en eso que buscan y que buscan y que buscan, se encuentran, ¿verdad? El libro o la palabra del Señor, ¿verdad? La Torá. Y ahí donde encuentran la Torá se dan cuenta lo mal que ellos estaban ante los ojos de Dios. Y ahí es donde Josías dice, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo que tenemos un altar de este Dios y tenemos este altar para este otro? ¿Y cómo que es estas prácticas que estamos haciendo terribles? ¿Verdad? Y ahí es donde él dice, no. Esto que está mal hay que quitarlo de raíz. Hay que destruirlo. Y ahí es donde viene y es la famosa reforma de Josías, que por eso se ve aquí en el capítulo 23, la reforma de Josías. Y esta reforma, que era del rey Josías, que estaba en Judá, no solo ayudó a Judá, sino que también a todavía parte del territorio que estaba sin rey, que era del norte, ¿verdad? Samaria y toda esta parte que eran del reino del norte, de esas tribus del norte, esas reformas llegaron hasta allá. Josías mandó a que se hiciera esta reforma en todo ese pueblo, porque él estaba pensando no en los míos nada más, sino en todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque era un pueblo que estaba, como les digo, totalmente metido con el enemigo, ¿verdad? Con sus prácticas, su idolatría. Entonces aquí podemos ver en Segunda de Reyes también, pero en el versículo 4 y 5, que es el que continúa, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, los del segundo escalafón, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Ellos habían hecho utensilios para adorar a Baal, a uno de los dioses paganos, ¿verdad? Uno de los dioses de sus enemigos. Imagínense lo que había hecho el pueblo. Según ellos estaban haciendo algo bueno y lo que estaban haciendo era algo terrible, ¿verdad? Cuando era prohibido. Pero como Josías se da cuenta cuando él se va a la Torá y empieza a leer Deuteronomio y empieza a leer Levíticos y empieza a leer Números y empieza a decir, pero ¿qué estamos haciendo? Todo lo que estamos haciendo está mal. Por eso es que viene esta reforma. ¿Cómo fue la reforma? Con la palabra de Dios. No porque a Josías se le ocurrió en la cabecita, no. Es porque Dios ya lo había dejado establecido. Entonces él viene y dice, no. Saquen todos esos utensilios que habían hecho para Baal, para Acera, y dice, y para todo el ejército de los cielos. ¿A qué suena eso? Que habían hecho un montón de cosas para adorar ¿a qué? A los ángeles. Porque dice, y a todo el ejército de los cielos, ¿verdad? Y cuando dice ejército de los cielos es a ángeles. Porque todo eso estaba prohibido, todo eso está prohibido si usted se va a la palabra de Dios. Le suena como a algunas religiones que adoran ángeles y todo ese montón de cosas. Bueno, vea usted qué terrible como estaba cayendo el pueblo de Israel en esa torpeza, en ese pecado de idolatría, ¿verdad? Entonces dice acá, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras, porque en eso habían sacerdotes ahí en el pueblo, judíos, sacerdotes, que se dedicaban a hacer los inciensos, sacrificios a todos estos dioses paganos, y eran judíos. Imagínense, tenían sacerdotes, podríamos decir hoy, pastores de falsa doctrina, ¿verdad? Si podríamos hablar en el contexto de iglesia, que ya lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces dice acá, y dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, es decir, sus abuelos, ¿verdad? Su papá, y todos atrás de él habían puesto ese tipo de sacerdotes que adoraran a esos dioses paganos, y empezando desde Salomón, imagínense, que Salomón fue uno de los que más se metió en la idolatría por agradarle a sus 700 esposas y 300 concubinas, dice la palabra, ¿verdad? Imagínense cuántos altares les hizo paganos Salomón, ¿verdad? Y con toda la sabiduría que el Señor le había dado.
hombre más sabio que Salomón no ha habido, ¿verdad? Entonces desde ahí empieza esa idolatría terrible, ¿verdad? Desde ahí viene la división del reino y todo lo que conocemos, ¿verdad? Entonces aquí dice que, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá. Es decir, en los lugares altos de las ciudades era donde tenían estos altares a esos dioses paganos. Dice, y a los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, para aquellos que les gusta ver lo de los signos del zodiaco, ¿verdad? Los caballeros del zodiaco, aquellos que ven la fábula, ¿verdad? Ya los vi, vayan olvidándose, porque yo era uno que lo veía también. ¿Ok? Dice, y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Otra vez, vuelvo a mencionar el ejército de los cielos. Era parte de las terribles cosas que estaban haciendo como pueblo. ¿Y por qué? Porque sabemos que es parte de lo que quieren ese ejército de los cielos caído, ¿verdad? Que la palabra nos enseña, revelado en contra de Dios, empezando por Satanás, ¿verdad? Y todos sus seguidores. Imagínense, ¿qué es lo que quieren? Que los adoren. Y era parte de la doctrina diabólica en la que se habían metido el pueblo de Judea y de Israel, ¿verdad? Por sus enemigos, porque eso era lo que les habían enseñado sus enemigos, los de Moab, todos los madianitas, todos los que estaban alrededor de ellos, los asirios, ¿verdad? Los sirios, todos ellos les habían venido a meter todo ese tipo de religiones, creencias paganas, diabólicas, y eran las que se habían metido en el pueblo de Israel. Y todo esto Josías se sorprendió porque era algo en lo que él había nacido. Él nació en ese contexto. Él vio que era normal que su mamá, qué sé yo, o que la vecina, o que la amiguita de la escuela, o el amiguito de la escuela iban y adoraban a un dios y a otro dios, ¿verdad? Y entonces él veía todo eso normal, hasta que llegó la palabra de Dios, que la encontró porque la tenían abandonada, ni la escudriñaban, peor que muchos que la dejan ahí en la casa y no la tocan en todo el día, ¿verdad? Estaba metida entre escombros y la encontraron. Y ahí fue donde él empezó a hacer esta reforma que era súper necesaria para un pueblo que estaba al borde del desastre, ¿verdad? Ya el norte se había destruido, ya había sido conquistado y ya el sur iba por el mismo camino, ¿verdad? Entonces viene esta reforma, pero algo que me sorprende mucho es el versículo 10. Dice el versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y yo decía, Tofet, ¿qué será Tofet? Y empecé a investigar sobre esta palabra, Tofet, el significado de Tofet. Y me doy cuenta que Tofet era un lugar construido en el valle de Hinón, como lo acabamos de leer, donde los habitantes, estoy hablando de judíos, era algo de otras religiones, de otros pueblos, pero los judíos lo estaban haciendo, quemaban vivos a sus hijos en honor a Moloc. Pueden imaginarse eso, tomar a sus hijos pequeños y meterlos ahí a un fuego ardiendo y que mueran sus hijos quemados ahí para darle ofrenda al dios Moloc. Eso era lo que estaban haciendo. Imagínense cómo estaba el pueblo de terrible. Estaba pero tan perdido, tan mal, que ellos veían que eso era agradable al dios Moloc. Y quemaban a sus hijos. Ahí no era que los pasaban que se quemaran un poquito, no. Ahí morían. Era el sacrificio. Los sacrificaban en fuego ardiente al frente de todo el mundo, en esos altares. Y a esos altares de fuego donde quemaban, ¿verdad? En esos sacrificios, así se le llamaba, Tofet. La palabra nos enseña en el libro de Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosas que yo no los mandé, dice Dios, ni subió en mi corazón. Es decir, ellos estaban haciendo algo terrible. Jeremías lo denuncia aquí otra vez, porque el Señor le dice, hable de esto, y Jeremías lo escribe. Vean, yo no los mandé a hacer eso, y vean lo que están haciendo, quemando a sus hijos. Quemando a sus hijos en esos altares. Esto no es mío. Esta práctica yo no la enseñé, yo no se las dije a ellos. Ustedes la están haciendo, ¿de dónde la sacaron? Porque no les digo, ni la Biblia
ni la Biblia tenían, ni la Torá tenían. Entonces ellos se ponían ¿a qué? A practicar y a repetir lo que les decían otros, los sacerdotes paganos terribles. Y ahí era donde empezaban a caer en todo esa idolatría, en ese gran pecado, en esa destrucción de sus propios hijos. Quemándolos vivos en honor a Moloch. Un pueblo totalmente desviado, que lo que estaba haciendo era anti la palabra del Señor, totalmente en contra de Dios. Y si lo traemos al día de hoy, hermanos, que es lo que les vengo a presentar, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios en la antigüedad, el pueblo judío que conocemos, que tanta información nos trae el Señor a través de su palabra, pero hoy lo vamos a traer al pueblo de Dios en la actualidad, que somos nosotros los cristianos. ¿Cuántos del pueblo de Dios hoy están sacrificando en Tofet a sus hijos en el fuego de Moloch de esta era? Y vamos a ver un poco cuál es el Moloch de esta era. Tal vez ustedes me dicen, sí, yo he escuchado esos casos en el periódico, en las noticias, en las redes sociales. Y yo busqué en internet y dije, vamos a ver las referencias, quién es el Moloch en la actualidad. Dice, en la actualidad Moloch son los sistemas despiadados en los que estamos. Los sistemas despiadados que no tienen compasión por la humanidad. Por ejemplo, uno de ellos es el capitalismo salvaje. ¿Cuál es el capitalismo salvaje? Es la economía de consumo, ¿verdad? Ya salió el último no sé qué, no voy a decir marcas, dice, pero yo quiero el último porque ese ya no sirve. No, ya ese no sirve, ahora voy el otro, va usted y lo compra y ya bajó el precio porque ya salió el más moderno y en eso se la tiran, ¿verdad? Y estamos hablando de carros, de teléfonos, de videojuegos, ropas, de todo, ¿verdad? Cantantes. Esa es la economía del consumo. Parte de ese sistema de Moloch, del capitalismo salvaje. Estructuras laborales extremas que devoran el tiempo, la vida personal y la tranquilidad de las personas a cambio de productividad. ¿Les suena eso? ¿Han escuchado? Estructuras laborales donde dicen, bueno, tienen que trabajar tantas horas, y entre más trabaje usted, más plata tiene, entre más plata tiene, más puede viajar, más puede tener una mejor casa, un mejor carro y mejor economía para su casa. Pero eso sí, es trabaje, full tiempo completo. Y la vida personal, cada vez más deprimente. Y la tranquilidad de las personas, nada de tranquilidad, porque entre más trabaja usted, más estrés, entre más tiene tarjetas, más gasta, entre más gasta, más debe, y entre más debe, más quiere trabajar para tener más, y para tener más, y para tener más. No como antes, como le dicen a uno, ¿verdad? Los abuelitos de antes, los viejitos de antes, dicen, no, eso no, tranquilo, ahí en la milpita, tenía ahí para sembrar el tomatito, la vaquita, y felices en el campo, lo demás no me importa. Esos tiempos ya pasaron, hermanos. Oye, si usted no gana, si usted no tiene plata, si usted no tiene un buen internet, si usted no tiene un buen carro, es que el carro mío, no, ya es muy viejo, ahora son los eléctricos, ahora son los híbridos, ahora son los que vuelan, ahorita salen volando los carros, ya usted empieza a vender el carro suyo porque ya está muy viejo, y a ver cómo se compra uno más moderno, aunque tenga que vender el hígado, ¿verdad? Como han hecho en otros países. Es terrible, pero en otros países la gente ha vendido sus órganos para ir a comprarse el último teléfono. Eso es un sistema de Moloch que estamos viendo ahorita. Un sistema donde usted no tiene tiempo para las cosas de Dios, pero sí tiene tiempo para trabajar. No tiene tiempo para las cosas de Dios, pero sí tiene tiempo para ir y irse a gastar el dinero que tiene. Y a trabajar como un loco para ganarse ese dinero, porque lo gastó y después tiene que ir a trabajar un montón para volverlo a gastar. No es ni para ahorrar, es para volverlo a gastar, ¿verdad? Es terrible, es un sistema de consumismo. Y lo vemos en los países, para no decir nombres, del norte, ¿verdad? Que son muy famosos. Allá la gente es súper consumista. Hace poco que mi hijo andaba allá en Estados Unidos, que es uno de los países del norte, para no decir que solo ese, ¿verdad? Y él nos contaba, ¿verdad? Es que viera aquí la gente, hay comida sana y la gente lo que come es pura comida chatarra, ¿verdad? Pura comida,
Y no diciendo todo el mundo, no, no, pero la mayoría es muy consumista. La mayoría, todo es gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y gastar. Un país como esos, tan consumistas, si usted no tiene dinero, no puede sobrevivir, ¿verdad? A cambio que aquí, todavía en Costa Rica, aquí hay lugares, ¿verdad? Del país donde usted, con tener un pedacito de terrenito, hay unos animalitos y siembra ahí puede sobrevivir. A la par del río. Todavía existen aquí lugares así, poquitos, ya cada vez menos. Todavía existen. ¿Ah? Allá en Nicaragua, allá bueno, ya en Panamá yo creo que está difícil, pero en Guatemala, todavía existen esos pequeños lugarcitos que cada vez son menos. ¿Por qué? Porque el consumismo cada vez va llegando más, cada vez va llegando más y la vida personal cada vez es menos. Y cuando usted llega a la casa y tal vez lo están esperando los hijos y lo está esperando la esposa y lo está esperando la mamita y pegaba el teléfono. Lo sigue consumiendo el sistema. Por eso ese es otro de los sistemas de Moloch. La tecnología desregulada o la hipercompetencia. ¿Qué es esto? Esa carrera tecnológica, que es la que es parte del sistema de Moloch. Dice, el desarrollo de la inteligencia artificial sin frenos éticos, impulsado por el medio a quedarse atrás frente a los rivales que exigen sacrificar lo más valioso, el bienestar humano, la salud mental, el futuro, la ética, a cambio del éxito o supervivencia. Y hoy lo vemos. Vea, es que ahora salió esta inteligencia artificial, usted le pregunta aquí, le pregunta allá, y usted le dice a los jóvenes, mira, aquí puedes preguntar, no, ya eso pasó de moda, ahora está esta otra. Y usted va y le dice a otro, es que me dijeron esta, no, ya eso pasó de moda, ahora está esta otra. Y es una competencia de inteligencia artificial, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando hace muchos años había una red social que se llamaba Hi-Fi o no sé qué, algo así, Wi-Fi o Hi-Fi. ¿Ah? Esa era la primera, ¿ah? Y todos ahí en Hi-Fi, ¿verdad? Y después salió este otro, ¿verdad? Facebook y Hi-Fi murió. No, hombre, eso está obsoleto. Usted ahora le dice a un chiquillo, ¿qué? ¿No tienes Facebook? Facebook, eso es para los viejos. ¿Verdad? Si se siente identificado no es mi culpa, ¿verdad? Pero yo le digo una verdad. No, ahora es Insta. Ya no es Instagram, ahora es Insta, ¿verdad? Ahora es Insta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esa es la tecnología desregulada que hay. Cada vez son más y más y más las redes sociales, la tecnología, las apps, ¿verdad? No, ¿para qué voy a ir a estudiar y pagar un instituto si ahí tengo a Dol, a la exploradora y todas esas, ¿verdad? Y al otro, Duolingo y el perico aquel y todo eso. Bueno, todos esos montón de cosas que salen hoy y los chiquillos le hablan a usted hasta 3, 4 idiomas, y dice, ¿verdad? O habemos unos, ¿verdad? Como yo, que somos más cerraditos, que con aplicaciones más bien nos va traduciendo todo, ¿verdad? Y nos hace todo. Y dejamos que las máquinas son las que vayan teniendo el poder, que vayan dominando al ser humano. Imagínense, el ser humano las creó, las diseñó para que sean ellas las que vayan dominando cada vez más a la humanidad. Esa es la tecnología desregulada, hiper evolucionada, donde cada vez vemos a un sistema Moloch más fuerte, metiéndose y imperando en la vida del ser humano, donde se está yendo lo más valioso, el bienestar de humano. Vea, es que eso le produce a los jóvenes ansiedad, tantas horas en el teléfono, no importa, tome el teléfono, cuide a mi hijo. Eso es lo que hacen la mayoría de los papás. Ay, deje de molestar, tome. Ahí está el teléfono y no me molesta y puedo ver la tele tranquilo. O yo me meto a mi teléfono también, ¿verdad? Y me hago adicto también al teléfono, porque usted ve los adultos súper adictos al teléfono. Eso es una verdad. Cada vez vemos un bienestar humano más terrible, una salud mental, bueno, los que somos un poquito, yo estoy jovencito, pero, ¿verdad? Soy jovencito, pero tengo varios años, pero soy jovencito. Pero los que recordamos hace muchos años, se no había tantos problemas de salud mental. ¿Ah? Que mire, que es que ansiedad, que hiperactivo, que no pone atención,
que salió con esto, que TH, DLH y pH y todos los trastornos que hay hoy. ¿Y qué pasó antes? Porque antes no salían esos trastornos. Es que antes no los podían identificar como ahora. Hoy sí tenemos especialistas. Pues déjeme decirle que no, es que antes no estaba la tecnología destructiva que tenemos hoy. Esa es la verdad. Antes éramos felices. Porque antes nos amábamos, conversábamos, nos jalábamos el pelo y después nos pedíamos perdón y nos golpeábamos con la bola y andábamos ahí todo. Hoy la gente solo anda metido ahí y no tiene esa comunión. Y lo vemos en la iglesia. En la iglesia lo vemos cada vez igual. Usted pone un mensaje y nadie contesta. Pone otro mensaje y nadie contesta. Y al final usted dice, ya no pongo nada mejor, ¿verdad? Se ve ese poco amor. Tenemos tecnologías, pero no las usamos para el Señor. Pero si son otras cosas, si es el vacilón, si es el chiste, el chore, ahí sí. Ahí estamos encima de las redes sociales. Eso es una verdad. Tenemos una enfermedad cada vez más fuerte. Un futuro cada vez más gris y oscuro. Vemos a un ser humano cada vez con una supervivencia más encima del otro, que gane el más fuerte. Y otro de los sistemas despiadados es la dinámica social. ¿Qué son estos? Dinámicas sociales. Donde todos pierden sus valores colectivos porque las reglas obligan a competir de forma egoísta para no fracasar. Eso es parte de lo que vemos hoy en la sociedad. Ese sistema Moloch, de que yo soy el más rápido, voy en la calle y no le doy campo para que meta el carro, y el otro no me da campo, le meto el carro. ¿Han visto eso? Eso por todo lado cada vez es más fuerte. Llega y entonces aquel me va a quitar el puesto de trabajo. Entonces yo voy y le digo al jefe, usted sabía que él le hace esto y esto, y yo lo vi haciendo esto, para que no le den el puesto y me lo den a mí. Qué terrible. Eso es una realidad. Y no lo vemos solo en el trabajo, es que lo vemos desde el kinder, desde la escuela, desde el colegio. Y usted ve a los chicos maltratando a los otros y ese bullying, famoso bullying, esa famosa palabra que cada vez es más fuerte en los centros educativos, porque ahí es donde están formando los chicos, que van a llegar a ser grandes y van a venir y a patear al que tengan que patear para llegar donde quieran estar. Ese es el sistema Moloch en el que estamos metidos. El problema, hermanos, es cuántos de los que escuchamos este mensaje, esta palabra del Señor hoy, estamos quemando a nuestros hijos en ese sistema Moloch que acabamos de hablar. ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos sean construidos, doctrinados por estos sistemas? Que hay que comprarle a mi bebito lo que él pida. Vaya. Sí, no le quiso dar, péguele, quítele, trátelo mal. Todas esas cosas es lo que se le enseña en la casa hoy. Llega el chiquito, dice una palabrota, y tira la palabrota, y todo el mundo le aplaude, ¿verdad? Está la chiquita ahí bailando un requetón, ¿verdad? Y todo el mundo aplaude y la graban y la suben Eso es lo que estamos viendo hoy. Es una sociedad cada vez más depravada, donde está quemando a sus hijos a Moloch, en ese Tofet, todos los días. El problema es que si decimos que somos cristianos y estamos cayendo en eso, déjenme decirle que, como lo vimos el domingo pasado, su corazón cada vez se está apartando más del Señor. No, es que yo busco a Dios y yo quiero las cosas del Señor. Sí, pero es que buscar a Dios y querer las cosas del Señor es todos los días y a toda hora. Yo no puedo decir que busco a Dios porque vengo los domingos. Domingos es lo mínimo que debería hacer un cristiano. No dejar de congregarse, como muchos están acostumbrando hoy, porque ya se les está haciendo costumbre a un montón dejar de congregarse. Y es lo que la palabra nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y eso que pasaba antes, hoy pasa más y cada vez más.
No lo digo yo, lo dice la palabra. Esa es una verdad. Cada vez estamos expuestos más a un sistema anticristiano y no solo expuestos, sino que exponemos a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la familia. Peleándose ahí que si este partido político es el bueno, que este es el contra, que este es el oficial, que el oficial es lo peor, no, que el contra es lo peor, que como si eso es lo que le debería interesar al cristiano. El cristiano no debe preocuparse quién es el bueno, quién es el malo, tiene que preocuparse por obedecer la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Cristiano soy por odio a otro partido o por odio al otro partido político? Le dan el visto bueno a otros que son totalmente anticristianos. Y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Qué está pasando en esta sociedad? Si yo soy cristiano, tengo que ser consecuente. Y si este no me agrada, pues no lo voy a apoyar, pues no le voy a dar el voto, pero menos por estos. Es algo terrible. Es un odio por llegar y llevarle la contraria al otro. Es algo terrible. Eso no es cristianismo. Yo ni apoyo ni a uno ni al otro, porque todos los políticos, ninguno es cristiano. Ninguno agrada a Dios. Entonces no apoya a ninguno. Claro que quiera votar, pero hay que votar por el, como decía aquel candidato, por el menos malo. Por el menos malo de él, porque tengo un derecho a votar y tengo que votar, es una obligación también. Entonces yo voy a ir a votar por el menos malo, por el que menos ataca al cristianismo, no porque me agrade, no porque es el mejor, no porque las políticas de él sean las mejores, no, porque todos son un montón de sinvergüenzas, dicen, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un Dios más grande, un Dios más poderoso y misericordioso, que si el gobernante que está ahorita de turno, o el que va a venir, o el que estuvo, fue un desastre, o el que viene va a ser peor, o el que está no sirve para nada, yo tengo un Dios que todo lo puede. Y tengo un Dios al que yo tengo que estar preparado. Y cuando ya este barco esté a punto de destruirse, cuando ya este país ya no hay nada que hacer, o cuando ya este mundo, mi Señor va a venir por mí, por cada uno de ustedes, por cada uno de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que tener, certeza, tranquilidad, confianza, de que Él va a venir por su iglesia. Y no preocuparme porque si el otro se tiene el último teléfono o el carro más moderno, o porque si viajó o no viajó, porque hizo o no hizo. Un cristiano debe alegrarse cuando un hermano le está yendo bien en el trabajo. Un cristiano tiene que alegrarse si un hermano pudo terminar la universidad, el proyecto, si el emprendimiento le está yendo mejor. Hay que alegrarse, porque todo eso es para servirle a Dios. Pero un cristiano no señala, critica y, como dicen, habla a las espaldas del otro cristiano. Eso no es cristianismo, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Y ahí usted se da cuenta quién es cristiano y quién es cristino. Esta profecía, hermanos, para ir adelantando ya el mensaje, porque yo sé que esto fue apenas la introducción, decía pastor amigo mío, de la plataforma, ¿verdad? Es sorprendente porque esta reforma que estaba haciendo Josías en el pueblo, ¿verdad? Era una reforma que se había profetizado cientos de años atrás. Imagínense. Desde el rey Jeroboam se había profetizado. ¿Sabían quién era el rey Jeroboam? No fue nada bueno tampoco. Ajá. El rey Jeroboam fue el primer rey que tuvo el reino del norte, el reino de Israel, ¿verdad? Cuando se dividió el reino en dos, ¿verdad? Quedó en el rey del sur, o como rey del sur, el hijo de Salomón, Roboam, no porque robaba, es que ese era el nombre, Roboam. Y en el norte estaba Jeroboam, era terrible,
idólatra. Bueno, hizo alianzas con todos los enemigos, ¿verdad? Era una cosa terrible. Y desde ese entonces, el Señor profetizó lo que iba a pasar con esta reforma de Josías. Increíble, ¿verdad? Lo que es la palabra, cómo se cumple todo lo que el Señor dice que se va a hacer. Así está, así se dice, y así el Señor la dice, y así el Señor la cumple. Dice en 2 de Reyes 23:17, ahí donde estábamos, dice, después dijo, vean lo que dijo Josías, ¿qué monumento es este que veo? Cuando él está, más adelante, para que entienda un poquito esta parte, es que él empezó a sacar empezó a destruir todos los monumentos de idolatría y todo el desastre que había, y empezó a destruir todos esos tofet donde estaban quemando a los hijos, todo eso, pero no solo los destruía, sino que les regaba la ceniza, ¿verdad? Y les ponía huesos de humanos encima a todos esos altares, porque eso significaba que estaba totalmente deshonrado ese altar y no se podía volver a hacer sacrificios ahí, ¿verdad? No se podía después, en el futuro, volver a hacer o adorar nada de ningún dios ni nada ahí, porque quedaba totalmente contaminado, ¿verdad? Por eso es que él mandó a ponerle huesos. Cuando van a leer ese capítulo 23 se van a dar cuenta. Entonces él mandó a ponerle huesos de humanos ahí, ¿verdad? Para deshonrar esos lugares, para que no se volviera otra vez ahí a adorar ningún dios. Era totalmente lo contrario de lo que habían hecho ellos, ¿verdad? Lo que había hecho el pueblo. Entonces, dice la palabra que llegó un momento y encontró un monumento ahí, como él iba destruyendo todo, arranquen eso, quiten eso, deshonren todo eso, ¿verdad? O maldigan todo eso tiene que quedar maldito, nadie más puede volver a adorar ahí a ningún dios, porque el único Dios es Jehová. Entonces, cuando encuentra este altar, dice, ¿y este monumento? ¿Qué monumento es este que veo? Dice. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Imagínense, se quedó, ¿cómo otra vez? Sí, ese monumento que usted ve ahí es donde enterraron a un hombre hace muchos años que dijo una profecía y que dijo que iba a ser usted, porque el que lo iba a hacer era Josías. Entonces él se quedó impactado, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 13. Y dice, he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, estamos hablando muchos años antes de que naciera Josías, ¿verdad? Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemaron huesos de hombres. Todo esto que ustedes ven en el capítulo 23 estaba profetizado cientos de años atrás. Y aquí lo vemos en Primera de Reyes, ¿verdad? Qué increíble, ¿verdad? El Señor lo había dicho así con nombre y todo. El que lo va a hacer es un rey llamado Josías. Y no va a ser cualquier rey, es uno que viene de la casa de David, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice que sobre ti quemará huesos de hombres. Lo mismo, exactamente que estaba haciendo Josías. Y Josías no había leído esto todavía. Josías no había leído Primera Reyes. Él estaba apenas allá en la Torá, haciendo las cosas en obediencia que Dios le había dicho. Y cuando le dijeron esto, se sorprendió, ¿verdad? Es para que ustedes vean lo increíble que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y no solo profetizó, porque vamos a ver un poquito la historia de este varón de Dios. Profetizó, ¿verdad? Esto, en ese contexto, viéndonos a esa historia de Primera Reyes, este varón de Dios dio esta profecía y Jeroboam se enojó, lo quería matar.
De hecho, se le fue encima. Pero dice la palabra que Jeroboam, a la hora de tocar a este varón de Dios que profetizó esto que iba a pasar con Josías años después, dice que se le empezó a como a podrir la mano, se le empezó a secar la mano a Jeroboam. Y entonces Jeroboam, como más de un Jeroboam que pueden conocer ustedes o han visto alguna vez en su vida, dice que en el versículo 6 del capítulo 13 de Primera Reyes, entonces respondió el rey y le dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Le dice Jehová tu Dios. Ahí vemos a un Jeroboam, ¿verdad? La típica. Usted puede dar una palabrita, puede orar por mí, a Dios, como si él no fuera del pueblo de Dios. Jeroboam era israelita. ¿Cómo le va a llegar y le va a decir a este varón de Dios, ruega ante la presencia de Jehová tu Dios? Está reconociendo que Jehová no era el Dios de él. Estaba reconociendo que él adoraba a otros dioses, que él estaba totalmente adorando a los dioses paganos. Y le dice a este varón de Dios, ruegue a tu Dios para que esta mano se me sane. Vea cómo me quedó la mano, ¿verdad? Es terrible. Para que ores por mí, para que mi mano sea restaurada, dice. Y el varón de Dios oró a Jehová. Y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Porque Dios escucha a sus hijos, a su pueblo. Y aquí lo vemos, cómo actuó este varón de Dios para restaurarle la mano a ese rey terrible como era Jeroboam. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Vamos, porque ahora sí lo voy a chinear. Primero lo quería matar, pero como ahora él intercedió, ¿verdad? Eso es como aquellos hermanos, ore por mí. Ay, ahora sí vea, qué lindo, qué buena gente que es usted, vea lo que el Señor ha hecho en mi vida, que no sé qué, no sé cuánto. Y andan buscando cómo engrandecer a siervos de Dios, ¿verdad? Pero ya él tenía una instrucción que Dios le había dado. Y aquí él le da le dice esta instrucción, le indica esta instrucción a Jeroboam y le dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y este varón de Dios era obediente a la palabra de Dios. Fue obediente a la palabra de Dios y le dijo, no, nada, ni aunque me dé la mitad de su fortuna, no voy con usted para ningún lado. Ya Dios me dijo, por aquí me tengo que ir y no coma nada. Entonces, por más que el rey quería darle o premiarlo, él no tomó nada, como tiene que ser. Así tiene que ser un varón de Dios. Así tiene que ser una sierva de Dios. No, yo tengo que ser obediente. Es que mire, que le vamos a dar aquí, que le vamos a dar este puesto, le vamos a poner a servir aquí, le vamos a poner a que haga esto otro, este trabajo, qué sé yo. No, yo sé quién es mi Dios, y yo sé lo que Él me da y lo que yo ocupo. No ocupo nada del mundo, nada ocupamos del mundo, porque Dios es todo para nosotros. Amén, así es. Pero este varón de Dios siempre fue engañado, hermanos. Este varón de Dios siempre fue engañado, dice la palabra. Porque es parte de lo que el enemigo quiere hacer con los siervos de Dios. Siempre va a buscar de una u otra forma hacernos daño, ¿verdad? Y aquí lo vemos en Primera Reyes 13:30, porque dice la palabra ahí mismo en el capítulo más adelante que había otro profeta, ¿verdad? En la ciudad, un profeta mayor que estaba ahí en la ciudad y escuchó lo que este varón de Dios, porque la palabra nos dice cuál es el nombre de este varón de Dios, que dio esta profecía de Josías a Jeroboam, pero dice la palabra que este otro profeta que era de ahí, de ese pueblo, de esa ciudad, empezó a escuchar por parte de su hijo lo que estaba haciendo este varón de Dios, este profeta de Dios. Entonces él quería, ¿verdad?, aliarse con él, quedarle bien a él porque era un varón de Dios. Y lo invitó a que fuera a su casa y que le iba a dar de comer y todo.
Y este varón de Dios le dijo, no, 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 no. Y le volvió a decir lo mismo que le dijo Jeroboam. El Señor me dijo que no volviera por este camino, que no podía comer nada, no podía tomar nada. Y este profeta, este otro profeta de ese pueblo, le mintió y le dijo, no, es que yo también soy un profeta de Dios. Y a mí un ángel me dijo, de parte de Dios, que usted tenía que ir a mi casa y yo le iba a dar de comer y todo. Entonces este varón de Dios, ok, está bien, se fue con él a su casa y comió y descansó, ¿verdad? Creyendo en la palabra del otro. Como más de un cristiano le pasa, ¿verdad? Más de un cristiano llega y se deja llevar. Ay, es que el que me dijo el consejo es otro cristianito. Ah, usted se deja llevar por lo que le diga otro cristiano o por lo que le diga la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que tener cuidado, verdad? Muchas veces pensamos que porque el otro es cristiano, porque se congrega en otra iglesia o porque se congrega en la iglesia mía, entonces ya voy a escuchar el consejo que él me dio. No, no vaya por ahí. No, hágalo de esta forma o hágalo así. Oh, vaya otro día. No, no se esfuerce tanto. No es que la gente es malagradecida. De todo, consejos de todo, vamos a escuchar entre nosotros mismos. Porque eso es parte de la iglesia. Por eso se tiene que pensar, analizar, razonar y decir, bueno, lo que el hermano me está diciendo va conforme a lo que la palabra dice o está saliendo de su humanidad. ¿O no se acuerdan a Pedro aconsejando a nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, era porque el enemigo lo estaba utilizando a Pedro. Y el enemigo estaba utilizando también en este pasaje a este profeta para engañar al varón de Dios. Y fue, y comió. Y estando ahí con este otro profeta, Dios es sorprendente, maravilloso. Tomó a este profeta de ese pueblo y le dijo unas palabras. Qué tremendo, ¿ah? Y le dijo unas palabras. De hecho, no las puse aquí, que mi hermano las pusiera ahí en la pantalla, pero se las voy a leer para el que está siguiendo el mensaje. Y llegó y le dijo, en el capítulo 13, en el versículo, ya les digo, versículo 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro profeta le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Es decir, Dios utilizó a este profeta que mintió, a este profeta que vivía en el pueblo, para recordarle a su varón de Dios, a ese varón, lo que él le había dicho y la falta que había hecho. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos exponemos a la palabra. El Señor nos vuelve a hablar. Cuando estamos o fallamos o nos dejamos engatusar, como dicen, ¿verdad? Y vea lo que pasó, dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué tremendo, ¿verdad? Lo castigó. Eso hace el Señor cuando nosotros desobedecemos su palabra. A todos los que estamos aquí, hermanos, eso es un consejo para todos los que estamos aquí. No se dejen engatusar por cualquiera, aunque le diga que es cristiano, aunque sea amigo suyo de años.
sea obediente a la palabra de Dios, porque Dios es justo, 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 y a Él no se le escapa nada. Nada de lo que usted haga en su vida se le escapa. ¿Y qué pasó con este varón? Después se fue de ahí y lo atacó un león y lo mató a este varón de Dios. Qué triste final, ¿verdad? Y lo mató. Pero dice la palabra que lo mató, pero su cuerpo quedó entero. El león se quedó ahí con él como cuidándolo. Lo mató, no destruyó su cuerpo. Es más, el burrito en el que andaba, tampoco el león lo mató, lo dejó ahí vivo, tranquilo. Ahí lo dejó enterito. Porque ese león representa a Dios. Ese es el león que vamos a encontrar muchas veces en nuestra vida. Y nos va a frenar. Y nos va a decir, ya no más, hasta aquí. Ya no más, hasta aquí llegas. Y ahí lo dejó el Señor. El otro profeta le dolió tanto, porque el otro profeta no era malo. El otro profeta fue utilizado por el enemigo y cometió maldad y cayó también engatusado por el enemigo. Todos engatusados por el enemigo, engañados. Ese profeta se sintió muy mal de ver que por culpa de él, por haber mentido, este varón de Dios había sido muerto. Había desobedecido a la palabra de Dios. Entonces dice Primera de Reyes ahí en versículo 30 que este profeta se fue a donde estaba muerto el varón de Dios y puso el cuerpo en su sepulcro, dice la palabra, y le endecharon diciendo, ay hermano mío, ay aquel siervito de la iglesia que se fue de la iglesia, cómo me duele. ¿Han escuchado eso? Hermanos que dicen, ay, se acuerda que él era tan bueno, pero ahí volvió al mundo. Y usted en el tiempo que le tuvo aquí, en vez de ayudarle, en vez de hablarle de la palabra, más bien cizaña, ¿verdad? Más bien, hay que tener cuidado, hermanos. Que usted por dejarse llevar por sus emociones y sentimientos, termine más bien a un hermano haciéndolo tropezar, que es lo que vemos aquí en este mensaje. ¡Ay, hermano mío!, dice. Y después de que hubieron enterrado al profeta, al varón de Dios, este profeta le dijo a sus hijos, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado este varón de Dios. Ponedme mis huesos junto a los suyos. ¿Saben por qué? Porque él sabía que lo que se iba, la profecía que había dicho este varón de Dios, se iba a cumplir. Porque Dios le estaba demostrando a este profeta insensato que lo que Dios dice se cumple. La desobediencia, vean lo que le pasó, se cumplió. La profecía que dijo se iba a cumplir. Y claro, este profeta dijo, mejor me entierran con él y el día de mañana no van a maldecir este entierro o este sepulcro, como lo van a hacer con todos los demás, como lo vimos en Josías. Así fue. Todo eso fue destruido, maldecido, pero no este lugar. Este sepulcro fue guardado. Y lo vemos otra vez en 2 de Reyes 23, 18. Y dijo el rey Josías, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido a Samaria, es decir, el que lo había engañado. ¿Verdad? Ninguno mueva sus huesos. ¿Por qué? Porque ese era un varón de Dios. Y murió, claro, cometió un error, como más de uno de los que estamos aquí, como yo que he cometido errores, y yo no sé ustedes, pero yo sé que perfecto es solo Dios, y vamos a cometer errores, pero tenemos que obedecer la palabra del Señor
para que nuestros errores cada vez sean menos y no cometamos errores, porque el Señor dice que la obra que Él ha hecho la va a ir perfeccionando, esa buena obra que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos prestarle oído al mundo, ni a esos cristianitos que siguen tomando lechita, que rapidito se duermen, que rápido están haciendo caritas, que a cada rato faltan a la iglesia, que no pueden tener una relación diaria con el Señor, que se les quebró la uña y que están ya enojados. No podemos poner atención a esos cristianos. ¿Por qué? Más bien hay que llamarle la atención para que vengan al Señor, para que entiendan que en el Señor hay que ser valientes, hay que ser obedientes, hay que ser esforzados cada día. Eso es parte de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Yo llegué a este mensaje, hermanos, estudiando el libro de Isaías. Qué hermoso que es el libro de Isaías. Qué hermosa que es la palabra de Dios, completa. En Isaías 30, capítulo 30, versículo 33 dice: porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Es el rey asirio, destructor. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Ese Tofet es el infierno, hermanos, para que puedan entender un poco más. Ese infierno que el Señor lo va a encender, ese torrente de azufre, para todos aquellos que caminen en contra de Dios, para todos aquellos que deshonren a Dios, para todos aquellos que no obedezcan la palabra del Señor. Yo lo que sí les puedo decir de esta historia, de este profeta, de este varón de Dios, nos dice la palabra, es que qué duro para él haber estado ahí comiendo y cuando vino la palabra de Dios y le dijo: me desobedeciste. Yo me imagino que él se fue y iba pidiéndole perdón a Dios porque había actuado mal, porque fue engañado, pidiéndole perdón a Dios. Y lo más seguro, no sé, la palabra no dice, pero lo más seguro Dios lo perdonó, pero igual hasta ahí llegó. No significa que porque Dios lo perdone a usted puede manipular a Dios. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y hasta ahí llegó. Pero qué duro para él saber que se dejó engatusar. Hermanos, tengamos cuidado. Abramos los ojos, los oídos, pero especialmente nuestra mente. ¿Qué estamos escuchando? ¿Por quién nos estamos dejando guiar? ¿Por la palabra de Dios o por los hombres? ¿Quién es el que nos está aconsejando? No caigamos en esa trampa, en ese engaño, porque un día puede ser muy tarde y usted puede abrir los ojos en ese Tofet que el Señor tiene preparado para todos esos que caminaron en contra de Dios, para todos esos que hicieron tropezar a uno de los hijos de Dios. Para todos esos tiene el Señor ya un Tofet preparado. Y dice la palabra aquí que tiene mucha leña y el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Y ese es el final del impío. No hay otro final. No hay otro final. No sé qué habrá pasado con el otro profeta, el que engañó, si se arrepintió o no. Él tal vez quiso asegurar sus huesos a la parte del varón de Dios, pero nosotros no podemos manipular nada. Dios toma la decisión final, porque Él es Dios, soberano. Y Él es el que siempre va a salir victorioso. De hecho, ya es victorioso.
Y el que está con Él va a caminar y va a vivir en victoria. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer la última parte de la palabra del Señor. Hermosísima. Para los que se humillen al Señor. Y dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 7, 14 al 16. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, solo entonces, si se humillan, si invocan, si oran, si buscan mi rostro, dice el Señor, y se convierten de sus malos caminos, solo entonces yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice el Señor, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y así lo creemos, Señor. Así lo creemos y así lo vamos a vivir, Señor. Porque queremos que tu casa, Señor, que nuestra vida estés con nosotros por la eternidad, Señor. Queremos honrarte y glorificar tu nombre siempre, Señor. Que tu corazón y tus ojos, Señor, siempre estén puestos en nosotros, Señor. En este siervo tuyo, Señor. Que no nos deseches, Señor, sino que nos llames, Señor, una vez más a tu presencia. Y así como Josías con su pueblo, en aquel entonces, Señor, hicieron esa promesa, Señor, ante ti, de buscarte, de honrarte, de seguir tus mandamientos. Aquí lo hacemos otra vez, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, oramos para que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Prometiendo, Señor, que buscaremos tu rostro siempre, hasta que tú vengas por tu pueblo, Señor. Humillándonos ante ti, Señor, reconociendo todas las veces que te hemos fallado. Reconociendo, Señor, que somos nada, Señor, si no te tenemos a ti. Que te necesitamos, Señor, que somos dependientes completamente de ti, Señor. Y que ocupamos que sanes nuestra tierra, que perdones nuestros pecados, Señor, que escuchen nuestro clamor, para ser restaurados completamente, Señor, y llevados a estar contigo a tus pies. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta prédica, por esta palabra, Señor, por este mensaje expuesto a cada uno de nosotros. Primeramente a mí, Señor, lleno de tantos defectos, que yo sé, Señor, que solo teniéndote a ti, Señor, voy a poder ser transformado, perfeccionado, Señor. Solo no puedo, Señor. Solo teniéndote a ti, Señor. Te pido perdón, Señor, una vez más si te he fallado, Señor. Te pido perdón, Señor, si mis hermanos aquí presentes o los que están escuchando este mensaje te han fallado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque muchas veces hemos escuchado consejos vanos, emocionales, terrenales, y hemos desechado tu consejo, Señor. Perdónanos, Señor. Hasta aquí, Señor. Ya no más. Ya no más vamos a seguir perdiendo el tiempo, Señor. El tiempo que es tuyo, Señor.
este cuerpo que es tuyo, esta mente, esta vida, este soplo de vida, Señor, que nos has dado. Todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Por eso nos ponemos ante ti, Señor. Dispuestos, Señor, a cambiar, Señor, que nos cambies. Que nos lleves, Señor, por tu senda maravillosa. A glorificar tu nombre para siempre y por siempre. Gracias, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos una vez más, Señor Jesús. Y cantamos, Señor, una vez más, Señor, esta hermosa adoración a ti, Padre Santo.